Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Pueden ahí saludarme para ver que estamos. Buenos días. Can you hear me? ¿Puede alguien escuchar? Ok. Bien. Como siempre es característico de darles toda la información que tenemos. Para el día de mañana tenemos a la 1, mañana jueves a la 1, en forma virtual. Vamos a trabajar sobre nomenclatura y lógicamente vamos a trabajar también en equipo y va a haber una evaluación formativa sobre nomenclatura. Mañana no va a haber práctica de laboratorio y va a ser en forma virtual. El link para entrar al acceso ya se los colocó ahí la licenciada, ¿verdad? Para que podamos ingresar. Ahí estamos. Para el próximo lunes a las 2 de la tarde, en forma presencial acá en la institución, en el aula 26, está, dijéramos, pegado aquí al laboratorio. Vamos a tener el primer examen corto teórico y va a incluir hasta lo que vimos el lunes. Ya este tema de hoy ya no lo incluiríamos. Y a las 2 de la tarde aquí en forma presencial. Doctor, licenciado, disculpe que Dígame. le interrumpa. En el aula 2.6 dijo, ¿verdad? Sí, de acá de medicina, pegado aquí al Sí, sí, laboratorio. ok, gracias. Bueno, ok. Solamente 2 alumnas creo, me han escrito de que no pueden a esa hora. Pero nosotros necesitamos que nos comprueben. La comprobación es ahí en su hoja de inscripción y en el caso particular que dicen que tienen anatomía. Dígame, Adriana. Sí, acabo de entrar, doctor. ¿Podría decir lo que estaba explicando antes, que me confundí? No sé. Sí, vaya. Para el día de mañana tenemos una actividad siempre en línea. Ya la licenciada ha colocado el link a la 1 de la tarde. Va a ser virtual, va a ser trabajo en equipo sobre nomenclatura. Mañana a la 1. El día lunes siempre va a haber clase, lógicamente, a las 11, pero a las 2 de la tarde tendríamos acá en forma presencial el primer examen corto teórico, que vamos a incluir hasta tipos de reacciones. Ya les coloqué también una serie de ejercicios sobre tipos de reacciones. Por ahí algunos compañeros pueden bajarle, quitar el micrófono, cerrarlo, por favor. Póngale ahí mute. Lo otro, solamente me han escrito 2 señoritas que no pueden porque tienen clase de anatomía el día lunes a las 2 de la tarde. Entonces necesito que nos manden a mí o a la licenciada la comprobación de que es un hecho su situación. Y entonces el examen corto teórico se lo estaríamos realizando el día lunes mismo a las 9 de la mañana. Se vienen acá al departamento o allá al laboratorio, pero deben de enviarnos previamente su comprobación. Así es que eso es lo que tenemos también, ya adelantándome un poco, el próximo jueves, o sea, jueves 28, tendríamos la práctica 1. Esta semana que viene les vamos a colocar lo de la práctica y lógicamente las indicaciones pertinentes que ya la licenciada les ha dado con respecto a esto. Bien, Licenciado, dígame. con los cortos que van a ver el lunes, siempre ¿Sí? vamos a ir por grupos. No, el corto el lunes es individual. Ahí es individual No, y es que hay un horario de, no ¿sí? sé si de 3 a 5 creo que va un grupo y el otro de No, vaya, mire, 1 para a 3. el grupo 1, hablando de química orgánica, tenemos a las 2 de la tarde el examen corto teórico solamente y alumnos que
tienen, y ese va a ser presencial. Y alumnos, Iríamos toda la sección. toda la sección 1, correcto. Y, por ejemplo, 2 señoritas ahí me escribieron de que no pueden, debe enviarme la comprobación, una copia, ¿verdad? Una evidencia de que tienen anatomía en su hoja de inscripción, y va a ser a las 9 de la mañana, aquí mismo también, tienen que venir. Dígame, Rebe. Hola, buenos días, Hola. licenciado. El corto va a ser opción múltiple. De todo, ¿verdad? De dadas fórmulas, seleccionar números, tipos de carbonos, tipos de reacciones, lo que hemos visto hasta este momento, hasta el lunes. Ya lo de hoy ya no entra en ese examen corto, ¿verdad? ¿Estamos? Licenciado, Rebeca? perdón. Sí. Dígame. Bien, vamos a hablar ahora una de las propiedades que presentan los carbonos, que son los isómeros, o la isomería. Eso es una propiedad muy importante, y aquí, en todo les pido, les sugiero de que estemos atentos, ¿verdad? Son de las cositas que tiene el carbono y sus compuestos. El carbono y sus compuestos tienen algunas cosas que ustedes van a ver, y yo lo que les sugiero es que, como siempre, están atentos, pero le presten atención, porque de repente esta asignatura tiene sus definiciones, sus conceptos, pero hay que aplicarlo. Entonces vamos a hablar de esa palabra isómeros o la isomería. Fíjese que esa palabra es iso, igual, y meros, partes o componentes, como cuando hablamos de polímeros, es varias partes. Entonces los isómeros tienen acá, tenemos que, en ellos vamos a encontrar igual fórmula, o sea, en otras palabras, el mismo número de átomos, y lógicamente van a tener la misma masa molar o molecular, como le querramos llamar. El número es el número de átomos. Sacarle la masa molecular, o peso fórmula, peso molecular. Por esos conceptos no nos vamos a confundir. Entonces, tiene el mismo número de átomos, igual fórmula molecular, igual masa molar. Ahora, ellos presentan o son sustancias, hay diferentes reacciones químicas, tienen propiedades físicas diferentes, y aquí viene el kit del asunto, el rollo. Tienen diferente disposición de los átomos dentro de las moléculas. Entonces acá vamos a clasificarlos en 2 grandes grupos: isómeros constitucionales o planos, que son de cadena, posición y función, y los estereoisómeros o isómeros espaciales, que entra la isomería geométrica cis-trans y la isomería óptica, que son los enantiómeros, diasterómeros, y hay un agregado que no aparece acá, los epímeros. ¿Qué importancia tiene esta parte? Por ejemplo, los enantiómeros, diasterómeros, epímeros. Sucede que en los monosacáridos, sí. Bueno, ahí Andrea le está ahí respondiendo, pero yo también estoy hablando así un poco estéreo para no aquí a los compañeros del aula de maestros interrumpirles, ¿verdad? Pero ya voy a gritar otro ratito, pero están los compañeros que dicen que escuchan bien, tal vez su audio, para la compañera que acaba de escribir que tiene problemas en el audio. Bien, sigamos. Entonces, dividiendo los estructurales, los podemos explicar en una fórmula semidesarrollada, y vean esa palabrita, en un solo plano, un plano molecular. Y los tenemos los espaciales, isómeros espaciales o estereoisómeros, y estos los explicamos a través de una representación tridimensional. Entonces son los 2 tipos, estructural y espacial. Hablando así ¿cuál es dijéramos,
propósito, el objetivo, vamos a ver primero los estructurales y luego por último de la clase estaríamos viendo los espaciales o estereoisómeros. Así es que esa es la gran clasificación. Dentro de ellos hay clasificación. Entonces vamos a comenzar con los estructurales. Como letra A o primera clasificación están de cadena. Cuando hablamos de cadena, hablando de fórmulas y particularmente ya que la asignatura en este momento es química orgánica, estamos viendo de las uniones de carbono, 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 la secuencia esa, de la continuidad de los átomos de carbono. Lógicamente, como les indicaba en la primera clase, pues tienen los aliados que son los hidrógenos, pero acá la cadena nos referimos a la secuencia de las uniones de carbono, 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 carbono. Entonces, estos primeramente, los estructurales se dividen en de cadena. Estos isómeros pertenecen a la misma familia química. Cuando hablamos de familia química, estamos hablando, por ejemplo, alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, fenoles, éteres. La familia química es eso, todo un grupo de sustancias químicas que pertenecen a una familia, valga la redundancia, y la diferencia entre familia y familia se debe al grupo funcional. Es decir, como yo les he indicado, les estaba diciendo en la clase anterior, que la diferencia la establece el grupo funcional. El grupo funcional es el que hace o permite que reaccionen los compuestos de distinta forma. Bien, entonces, ¿cómo vamos a establecer ahí la diferencia entre ellos? Esto que estoy señalando, que hay una distinta posición de los átomos de carbono en la cadena. Distinta posición de los átomos de carbono en la cadena. Repito, cuando digo cadena, la continuidad entre carbono y carbono. Primeramente vamos a establecer una cadena lineal o secuencia lineal, continuo, carbono, carbono. Pero luego van a haber ramificaciones. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Que la cadena lineal se ramifica o pueden haber varias ramificaciones. Bien. Sigamos. Vamos a ver isómeros estructurales, por ejemplo, ejemplos ahí. Isómeros del pentano. El pentano es un alcano y esta sería su fórmula general. C5H12. Ahora, para esto lo primero que tenemos que hacer, yo tengo ahí la formulita C5H12. Lo primero que yo hago es escribir los 5 átomos de carbono en continuo. Establecer la forma lineal, no con ramificaciones. Entonces lo lineal sería carbono, 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 5 carbonos. Y aquí hay enlaces, lo que alguien me decía, las rayitas estas son los enlaces, tiene que ver, en cuanto a la tetravalencia del carbono. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo que el carbono aquí se le unen 3 hidrógenos, aquí lo lleno de hidrógenos. Y un enlace aquí son los 4. El carbono acá tiene un enlace aquí, el otro enlace. Entonces le quedan 2 hidrógenos. Recuerden la tetravalencia del carbono. Luego aquí el carbono y así sucesivamente. Y esta sería la estructura lineal o normal. Ahora, vean qué bonito. Entonces ahora ya hay, esto sería lo lineal. Y sería lo mismo que lo ponga en forma vertical, en forma inclinada, siempre es el mismo compuesto. Pero veamos ahora el isómero con una ramificación. Esto es lo que llamamos ramificación o cadena. Fuera de la cadena principal. Entonces vean ustedes, aquí tiene una ramificación y aquí tiene otras 2 ramificaciones. Ahora, el asunto anda que si nosotros contamos el número de carbonos totales y el número de hidrógenos, en las 3 fórmulas, en los 3 compuestos, debe de tener el mismo número. Por eso le llamamos isómeros, porque tienen el mismo número de carbonos. En este caso, que son alcanos,
mismo número de carbonos e hidrógenos. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es construir la cadena lineal. Y de ahí luego hacemos las ramificaciones diversas. Bien, sigamos. Ahora vean del hexano. Hoy los he planteado acá en forma zigzag, dijéramos acá. ¿verdad? 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo llenamos de hidrógenos. Aquí sería CH3, CH2, 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 CH3. El hexano tiene esta fórmula, C6H14. Ahora, vean ustedes. Esta es la cadena lineal. En esta forma lo representamos así de zigzag para que vean dónde están los átomos de carbono, ¿verdad? Porque si lo dejamos una sola línea, pues no visualizaríamos dónde están los carbonos. Y repito, la tetravalencia del carbono CH3, CH2, 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 CH3, CH2, CH3. Ahora, vamos a la primera ramificación, vean, en este carbono 2. Se llama 2-metilpentano. Este, 3-metilpentano. Y así vamos asociando las diversas ramificaciones. Si ustedes y yo contamos, hay 6 carbonos y 14 hidrógenos. Entonces el rollo aquí anda en que ellos son isómeros, ellos son sustancias distintas, tienen propiedades físicas distintas, lógicamente, reaccionan de alguna u otra manera, van a reaccionar químicamente diferente. Entonces, pero lo común que tienen es esto, mismo número de carbonos e hidrógenos. Ya que estoy en estas estructuras, recuerden que acá, este es un carbono primario, tiene 3 hidrógenos, este es un carbono terciario, solo sería un hidrógeno. Aquí donde estoy poniendo el puntero, aquí sería 3 hidrógenos, CH2, CH2, CH3. Entonces, esos serían los isómeros en cuanto al hexano. Y vean ustedes, a medida vamos aumentando ustedes, los isómeros se nos van también multiplicando, va aumentando el número de isómeros. Entonces, esta primera clasificación habíamos puesto que son estructurales de cadena. O sea que les decía, la cadena es esta secuencia de carbonos, carbonos, carbonos. Y atención a esto, se llena de hidrógenos acá y teniendo presente la tetravalencia del carbono. Entonces tenemos esa primera clasificación de cadena, isómeros de cadena. Sigamos, vamos a la carga ahora con la siguiente grupo de isómeros estructurales de posición. Fíjense que ahí acabamos de ver de isómeros de cadena, hoy vamos de posición. Y vean lo que tenemos acá, que son isómeros con el mismo grupo funcional. Pero ese grupo funcional está situado en distintos carbonos en la molécula. Aclarando, el grupo funcional pueden ser grupos OH, pueden ser grupos NH2, pueden ser halógenos, pueden ser átomos distintos a carbono o hidrógeno. Entonces, lo que vamos a ver es que ese grupo funcional está puesto en distintos carbonos dentro de la molécula. Entonces, veamos algunos ejemplos. Como les he indicado, el concepto, la definición está buena, pero tenemos que pasar a la fórmula. Por ejemplo, hablando de isómeros de posición, por ejemplo, los alcoholes. Vean ustedes acá. Tenemos esta familia de los butanol. ¿Por qué digo butanol? 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y le llamamos el 1-butanol. Recuerden ustedes que en aspectos de nomenclatura, nosotros preferimos darle los números más bajos a los sustituyentes. Entonces acá el 1-butanol. Pero vean ustedes ahora, el 2-butanol. Estos dos son isómeros de posición por la posición del grupo OH en distintos carbonos. Este lo tiene en este carbono y este en el carbono 2. Entonces,
entre los alcoholes, debido a la posición, vamos a tener isomería de posición entre alcoholes. Entre alquenos, un alqueno es una estructura que tiene dobles enlaces. Entonces acá lo tiene carbono 1. Empezamos a numerar con este carbono. Carbono 1, carbono 2. El 1-buteno y el 2-buteno. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La posición del grupo funcional. Vean acá. Este lo hace, tiene unas reacciones algunas semejantes, pero esto le permite, la posición del grupo doble enlace permite otro tipo de reactividad. Igual que esto de los alcoholes. La posición en el grupo OH, los alcoholes primarios, por ejemplo, pueden oxidarse y entonces en ese caso y los alcoholes secundarios, pero nos dan productos distintos. Bien, sigamos. Por ejemplo, acá tenemos el naftol. Aquí es la posición, vean ustedes, distinta posición del grupo OH. Aquí está en este carbono que le vamos a llamar alfa o carbono 1. Y acá está en carbono beta o carbono 2. Entonces, tiene la misma fórmula, pero las sustancias reaccionan distintos, son sustancias distintas. Entonces, veamos ahora. Siempre hablando de los alcoholes. Vean ustedes el OH, 2-pentanol y el 3-pentanol están en distintos carbonos. Aquí una aclaración aclarada, bien importante. Comparamos siempre entre dos fórmulas. Acá yo tengo que ponerles dos fórmulas para que ustedes establezcan el criterio. Entonces ahí la posición del grupo OH es el que los hace isómeros de posición. Son de la misma familia. Entonces la diferencia está en la posición del grupo funcional. Por ejemplo, vean acá. Los diclorobencenos. Aquí está en posición 1-2. O una posición que más adelantito vamos a llamar, se le conoce como ortodicloro. Meta, posición 1-3. O meta y posición 1-4. La misma fórmula va a ser, o es. Pero la diferencia entre ellos radica en la posición de los sustituyentes. Entonces a eso le llamamos isomería de posición. La posición de los sustituyentes va a variar dentro de los carbonos. Recuerden que ya lo establecimos, que es todos estos quiebres, digamos así, o esquinas, son carbonos. Bien, veamos ahora la otra familia, que son los isómeros, dentro de los isómeros estructurales, los isómeros de función. Y aquí yo siempre digo a veces así, quizás equivocadamente o malamente o bien. Aquí hay algunas recetas de cocina química que debemos de escucharlas bien, ¿verdad? Para que nos vaya bien, ¿verdad? Por ejemplo, los isómeros de función son compuestos que pertenecen, fíjate bien, aquí no son de la misma familia. Aquí diferimos en los de cadena y en los de posición. Pertenecen a distintas familias químicas, pero por ser isómeros, valga la redundancia, tienen el mismo número de átomos. Entonces acá la cosita no se nos complica, sino que se nos pone bonita, ¿verdad? De que pertenecen a distintas familias químicas, pero tienen el mismo número de átomos. Ahora, aquí no es una mezcla de una familia así al azar, sino que es donde les digo que es una recetilla que debemos de tener en cuenta. Yo les voy a ir indicando, o sea, que aquí se cumple, hay una fidelidad entre las familias, entre una familia y otra, no se andan entremezclando ahí en forma, dijéramos, así aleatoria, sino que ya hay familias que cumplen esa condición. La característica, mismo número de átomos. La diferencia, distinta función química. Por ejemplo, hay isomería de función entre alcoholes y, fíjense bien, y éteres. Alcoholes y éteres. Por decir algo, a mí me gusta hablar, ¿verdad?
Si yo les pongo entre alcoholes y ésteres, hay isomería de función, no está correcto. Es exclusivamente entre alcoholes y éteres. Solamente alcoholes y éteres. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esta fórmula C4H10O. Debe de tener los mismos carbonos. Aquí este es carbono, carbono unido con oxígeno. Carbonos, carbonos. Y vean ustedes, este es isómero, el dietilétero, el éter dietílico con el 2-butanol. O cualquier otro alcohol con la condición que tenga cuatro átomos de carbono y el grupo OH. Entonces, vean acá la aclaración entre dos familias. Y vuelvo a la carga aquí con esto. Sí, solamente entre alcoholes y éteres. Como repito, si ya les pongo alcoholes y ésteres, no, sino que entre alcoholes y éteres. Y obedece a la fórmula general CnH2n más 2. ¿Qué es la fórmula general? Es la que me da, dijéramos, de acuerdo al número de carbonos. Por ejemplo, este que es de 4 carbonos, N es el número de carbonos, C4H8 más 2, vea 10. Por eso la fórmula nos aparece C4H10O. Entonces, atención a esto. Se da entre dos familias o funciones distintas. Esa es la característica diferenciándolo de los de cadena y de posición, que es la misma familia, pero esto de función va a ser entre dos familias distintas. Vaya, aquí miren, y este está más bonito de agarrarlo, ¿verdad? 2 carbonos, 6 hidrógenos, estos dos de aquí y este, y oxígeno. Los alcoholes, desde ya, y quizás deben de saber, el grupo OH, y los éteres, el oxígeno, que es un puente entre 2 carbonos. Entonces tenemos acá, y yo redundo ustedes, ¿verdad? Entre dos familias. O sea, claro eso porque, pues, que estemos ahí con los ojos abiertos viendo fórmulas. Entonces aquí obedece a la fórmula CnH2n más 2O. Sigamos. Hoy ya cambiamos entre alcoholes y éteres. Ahora vamos isómeros de función así. O sea que este es un casamiento, ¿verdad?, entre aldehídos y cetonas. Así. O sea que, dígame. Ahí dejo 30 de alquiler y la llave del carro. Va. Ahí déjame la llave del carro. ¿Quién habló ahí? Bueno, sigamos. Vamos a ver qué me dicen en el chat. Sí, va. Bueno, ustedes. Yo a mi nieta cuando estamos ahí hablando, pues sí, le digo que ella no me contesta, ¿va? O me pone jajaja. ¿Va? Bueno, ahora vamos a ver isomería de función entre aldehídos y cetonas. Fíjense bien. Aquí el casamiento es entre aldehídos y cetonas, con el mismo número de átomos. El anterior era entre alcoholes y éteres. Ahora yo quiero que veamos esta formulita. Fíjense que ustedes perciben, así viéndole la cosa, el número de hidrógenos es el doble de los carbonos y un oxígeno. Esa sería la fórmula general. C5H10O. Entonces, el número de hidrógeno es el doble que de carbonos y un oxígeno. Entonces, atención a eso, pero como necesitamos verlo en una fórmula desarrolladita, y aquí tenemos los 5 carbonos, y esta es una cetona. La cetona tiene en los carbonos secundarios o centrales este grupo funcional que luego lo vamos a ver más adelante, que es el grupo cetónico, carbonilo cetónico, en un carbono secundario. Y los aldehídos tienen el grupo CO en extremo de cadena. Y hablándolo más así es CHO.
incluyendo aquí este hidrógeno. Entonces, las cetonas tienen el grupo carbonilo en carbonos secundarios, más químico. Yo digo en medio de la cadena, ¿va? Y los aldehídos lo tienen en los extremos. Bien puede ser aquí, en este extremo, o puede ser en este carbono acá. Entonces, ¿cuál es aquí la cuestión? El número de hidrógenos es el doble que de carbonos y un oxígeno. Ahora, atención a esto. Supóngase que yo tengo esa fórmula que yo les pongo. Presenta entre C5H10O, isomería de función, y luego les pongo un C3. Desde ahí, ya el número de carbonos, si no es el mismo, pues ya no pudiéramos hablar de isomería. Esa es una característica que debemos de tener claro. Entonces, hay isomería de función entre aldehídos y cetonas. Si ustedes cuentan el número de carbonos y de hidrógenos, 5, 10 hidrógenos en los dos. Condicionante, mismo número de carbonos. Las cetonas en carbono secundario llega el grupo ceto. Sigamos, démosle a la carga ahí. Ahora vean ustedes esta fórmula para un aldehído de 3 carbonos y la cetona de 3 carbonos. Vean la fórmula general. El hidrógeno, el doble de los carbonos y un oxígeno. Entonces ustedes ven el número de átomos, 3 carbonos y 6 hidrógenos en las dos fórmulas. Entonces se trata de distintas familias químicas con el mismo número de átomos. Y esto se nos presenta en una familia muy interesante entre la glucosa, por ejemplo, y la fructosa, es decir, entre las aldosas y las cetosas. La fórmula general que ya sabemos, monosacárido de 6 carbonos es 6H12O6. Al hacer esta distribución, o sea, la proyección, la fórmula de Fischer, lo que ustedes ya saben, vean ustedes, al fin y al cabo, al sumar nos da 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Entonces, entre aldosas y cetosas con el mismo número de carbonos y de hidrógenos, vamos a tener isomería. Por ejemplo, si la primera, un aldehído de 4 carbonos y una cetona de 4 carbonos, una cetosa. Entonces deben de tener el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Como ustedes podrán ver, por aquí anda ya el kit porque nosotros ponemos esto de isomería. Porque en biología, y ya lo vieron también esto, y en la última parte de nuestra asignatura, retomamos compuestos de interés biológico y también lo van a seguir viendo en bioquímica. Y la glucosa, pues, es parte de nosotros, ¿verdad? Bueno, sigamos. También, ahora, otra isomería. Vean aquí, entre ésteres y ácidos carboxílicos. Vayan viendo eso, la relación. Teníamos entre alcoholes y éteres, entre aldehídos y cetonas. Ahora vamos a ésteres y ácidos carboxílicos. Voy a decirles una palabra. No podemos mezclar ésteres, por ejemplo, con alcoholes. No sería isomería, aunque tenga el mismo número de carbonos. Vean. Entonces, exclusivamente aquí la relación es específica. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, vean cómo sigue la fórmula. Me voy a basar acá en esto. El número de hidrógenos es el doble que el de carbonos en la fórmula general. Pero la diferencia entre aldehídos y cetonas es que tienen el doble de oxígeno. Vean, el doble de oxígeno. Entonces esa sería la diferencia. El número de hidrógenos es el doble de carbonos y hay 2 oxígenos en la fórmula molecular. Entonces veamos. Entre el ácido propanoico, la fórmula aquí está. C3H6. Como ven, el número de hidrógenos es el doble
y el de oxígeno es el doble. Entonces hay una familia entre ácidos carboxílicos y ésteres. Entonces, estamos relacionando, como ven, y repito, vuelvo a la carga, no podemos hacer una mezcla así alocadamente, sino hay parejas ya establecidas. Yo siempre he dicho, cuando estamos así en forma presencial, son recetas de cocina química. Hoy quizás así estamos en línea y toda la cuestión, quizás algunas palabritas ahí no las digo. Por la cuestión de que alguien lo puede oír, puede decir a este señor que les está dando, ¿verdad? No les está dando química. Bueno, volvamos a la carga. Hay también isomería de función entre alquenos y cicloalcanos. Así, ¿verdad? Alquenos y cicloalcanos. Y quizás disculpen, pero a mí me gusta, no puede haber isomería de función entre alquenos y alcanos. Deben de ser cicloalcanos, sea parejita, ¿verdad? Yo tengo aquí el alqueno, estructura de 3, doble enlace, y particularmente aquí es uno de 3 carbonos. Entonces tenemos C3, H6. O sea, el número de carbonos y de hidrógeno. Lo mismo acá, el cicloalcano. Aquí son uniones cíclicas. Aquí hay un enlace, aquí hay un enlace. Por eso va CH2, CH2. Puede ser entre de 4 carbonos, de 5 carbonos. Entonces la fórmula es, el número de hidrógeno es el doble que de carbonos. Y ahí no hay oxígenos. Solo es carbonos e hidrógeno, entre alquenos y cicloalcanos. Bien. Y ahí sigo ustedes que como siempre la característica es que tienen el mismo número de átomos. Entonces, concluyendo, los isómeros de función, atención a esto, muy importante. Lo que acabo de estarles mencionando se da entre parejas exclusivas con el mismo número de átomos, entre solamente alcoholes y éteres, aldehídos y cetonas, lo que ustedes en biología o en bioquímica ven como aldosas y cetosas, ésteres y ácidos carboxílicos, alquenos y cicloalcanos. Vaya, fíjense que aquí inclusive hasta pongo esta aclaratoria. No se puede dar entre alcoholes, aldehídos, no se puede dar entre cetonas y éteres, etcétera, etcétera. Ahí, pues, que según yo creo que queda claro, ¿verdad? Esta información. Vamos ahora, entonces acabamos de mencionar los isómeros estructurales. Hemos visto de cadena que pertenecen a la misma familia química y exclusivamente nos hemos tirado hacia los alcanos. De posición debido a la posición, por ejemplo, de los alcoholes, de los grupos aminos, halógenos, etcétera, pertenecen a la misma familia química. Y luego hemos revisado entre isómeros de función o de familias que exclusivamente pertenecen a distintas familias químicas. Alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas, ácidos y ésteres y alquenos y cicloalcanos. Bien. Por decirlo así, por la definición que les puse, ellos los estudiamos en un solo plano, aunque quiero advertir lo siguiente. Las moléculas no están así en un solo plano como uno las escribe en el papel, ¿verdad? O en el libro, en el cuaderno, sino que tienen una orientación debido a sus enlaces. Pero vamos a partir también de otro criterio, la isomería espacial o estereoisómeros. Y entonces acá los átomos presentan diferente orientación espacial. Y valga ahí la palabra, lo vamos a encontrar en una forma dimensional, ¿verdad? Tridimensional. Si hablamos de ejes, entonces en una forma tridimensional, en una forma que no solo dijéramos, lo vemos en un papel,
Vamos a hablar de los isómeros geométricos. Esta familia esta clasificación, vamos a encontrar que hay una forma de nombrarlos. La isomería cis y la isomería trans, perdón. Le estaba diciendo trans. Por ejemplo, aquí con respecto al doble enlace, este sería tiene como sustituyente este alqueno. Aquí es de 2 carbonos. A este carbono se ha sustituido un bromo y aquí el otro bromo. En lados opuestos. En lados opuestos al doble enlace. Y aquí están en lados al mismo lado, dijéramos, con respecto al doble enlace. Bien pueden estar estos dos hacia arriba. Ese no es el problema, ¿verdad? Entonces, los isómeros geométricos los encontramos al mismo lado. Acá, los sustituyentes. Y los isómeros trans están en lados opuestos. Acá tenemos cis, también si lo tenemos en forma así vertical. Vean ustedes, los halógenos están acá a este lado y los NH3 a este lado. Y trans, que están en posiciones opuestas. Entonces, una cosita por ahí que los isómeros sí son más polares. Hay una mayor polaridad y recuerden que la polaridad es la orientación de una molécula. Hay un momento dipolar que lo medimos en depth y es la polaridad que presentan algunas moléculas, una tendencia hacia donde se dirige la orientación de la molécula. Entonces acá los isómeros sí son más polares que los trans, pero no la gran... por ejemplo, acá el trans, su momento dipolar es 0. ¿Por qué? Cuando son los mismos sustituyentes, aquí se aplica una regla ahí de la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Una pequeña regla de física, ¿verdad? Que fuerzas en sentido contrario pues se anulan y aquí en el isómero cis hay 2 fuerzas que están orientándose y en este caso se obtiene una fuerza resultante. Cosas que probablemente ustedes las vieron creo que en biofísica o en física la hayan visto. Vea la sumatoria de fuerza, los vectores. Muy interesante ese tema, por cierto, ¿verdad? Bien, sigamos. Y aquí tenemos otros ejemplos. Vean ustedes estos ácidos. Fíjense que tienen el mismo número de átomos, pero la posición, por ejemplo, de este sustituyente lo hace distinto. El ácido maleico y el ácido fumárico. Sustancias completamente, digamos así, ya bien terminal distintas. ¿Y qué los hace diferentes? La posición del grupo carboxilo. Estos son cis al mismo lado y los trans en lados opuestos. Bien. También hay una palabrita acá que se nos presentan que son las conformaciones. Y las conformaciones se generan por la rotación libre de los enlaces sigma. Recuerdan ustedes que los enlaces sigma son los enlaces sencillos que presentan todas las moléculas. De ello vamos a tener 2 conformaciones, las eclipsadas y la escalonada. Y acá en los enlaces, las moléculas giran en torno a este enlace sencillo. No se da en enlaces dobles, ¿verdad? Entonces, esa rotación, por ejemplo, acá estos átomos están en forma eclipsado y si están separados, que podemos verlos todos los átomos, entonces van a estar en forma escalonada. Bien. Entonces, entrando un poquito con esta palabrita de estereoisómeros, son los isómeros ópticos y la misma historia, compuestos con la misma fórmula molecular, pero acá diferente orientación espacial de sus átomos.
¿A qué se debe esto? En una molécula que nosotros escribamos, así continua, que va en forma normal, nosotros queremos saber cuántos estereoisómeros tiene esa molécula. Y eso lo obtenemos a través de la fórmula 2 a la n, donde n es el número de, aquí hay una palabra que ya la vimos, carbonos quirales o centros quirales. Si ustedes recuerdan, un centro quiral o carbono quiral es aquel que tiene 4 sustituyentes distintos. Entonces, para saber el número total de estereoisómeros de una molécula con un número de carbonos quirales, lo vamos a obtener a través de esta formulita, 2 a la n. Y aquí yo he sacado, digamos así, un consolidado. Por ejemplo, acá una sencilla formulita 2 a la n. Si n es igual a 1, el número total de estereoisómeros 2 a la 1 es 2, pues. Si n es igual a 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo es 8, 2 al, si hay un número de 4 carbonos quirales, 16, y el número de carbono, estos son el número de carbonos quirales o centros quirales. Esto no es químico, digamos así, es matemática, ¿verdad? Así que no se vaya a alborotar ahí, ¿verdad? No. Simplemente lo que vamos a ver en una formulita es cuántos carbonos quirales tiene una fórmula. Sigamos aquí en eso precisamente. Fíjense que yo tengo esta fórmula. Y la pregunta del millón es ¿cuántos estereoisómeros tiene esa fórmula? Ahora, el primer criterio que yo tengo que revisar en la fórmula es los carbonos quirales. ¿Cuántos hay? Para esta fórmula, fíjese que este carbono tiene 3 sustituyentes iguales, no es quiral, es aquiral. Este otro también es, vean, los 3 hidrógenos son iguales, entonces no es aquiral. Pero veamos este carbono. Este carbono tiene como sustituyente el hidrógeno, el OH y este grupo CH3. Y luego toda la demás molécula o fórmula. Repito esto, vuelvo a la carga en esto. Este carbono tiene sustituyentes este hidrógeno. Si esto lo desarrollamos, vean, hidrógeno, OH y todo, luego toda esta fórmula. Ahora, este otro carbono, la misma historia, tiene este hidrógeno, este OH con todo esto, y este OH y este grupo. Y luego este carbono tiene esta otra parte de acá. Entonces los carbonos quirales que hallamos acá son 2. Y lo que ya sabemos, 2 al cuadrado, 4. Sí, hay una preguntita para todos y está bien, ¿verdad? Así un relax en medio de la clase, ¿verdad? Sí, vengan normales para el examen, ¿verdad? Para el examencito. Ya para la práctica, vengan con todo, ¿verdad? Y todo. Pero también para el examen, las reglas de bioseguridad, ¿verdad? Mantengámonos, ¿verdad? Sí, por la pregunta que hace una compañera, pues cuando se ve la práctica de laboratorio, la gabacha, ¿verdad? La gabacha de química. Aquí pues ya para el examen pues la mascarilla y todas las cuestiones protocolarias. Bien, vamos a compartir. Estamos hablando de isomería óptica o estereoisómero. Ya pasamos la primera parte, ¿verdad? Los estructurales. Ya habíamos entrado dando algunas indicaciones. La isomería óptica
Vean qué importante es el concepto de carbonos quirales. Precisamente se debe a ellos. Por esa razón, en el anterior, yo les pedía o les pido que identifiquen cuántos o si hay carbonos quirales. Si hay carbonos quirales, va a haber isomería óptica. Si no hay carbonos quirales en una fórmula, no hay isomería óptica. Ahora, aquí vamos a ver que presenta algunas propiedades y luego las vamos a considerar de que son imágenes especulares. O sea, en el espejo ya vamos a ver eso. Por favor, no se pongan ahí, ¿verdad? A ver qué astralidad nos va a decir el licenciado. No, no son cosas de este mundo, ¿ve? No son cosas astrales, ¿ve? Entonces, son imágenes en un espejo, como cuando yo y usted nos vemos en la mañana o a cualquier hora en el espejo y ahí estoy yo. Entonces, esa es la imagen, vea. Imágenes entre ellos, pero ya lo vamos a ver entre en fórmulas. Y cuando hay carbonos quirales hay una propiedad, que es una propiedad, la actividad óptica, una propiedad física. ¿En qué consiste esta actividad óptica? Es el desvío, es una desviación de la luz polarizada. Y vean ustedes, debido a la presencia de carbonos quirales, o sea que los carbonos quirales, ese conceptillo juega un papel bien importante y además esa actividad óptica clasifica las sustancias en destrógiras o levógiras. Ahora, quiero aclarar esa palabra destrógiro y levógiro. Cuando hablo de destrógiro, no quiero decir que pertenecen a la familia D. Y cuando hablo de levógiro o levorotatorio, no es que el compuesto pertenezca a la familia L, sino que hay una rotación. Y esta es una propiedad que no la podemos ver o clasificar las sustancias a nivel fórmula. No lo podemos, o sea, la fórmula no nos da esa clasificación de decir esta sustancia es destrógira o esta es levógira. No, la fórmula, o sea, a simple vista no la podemos captar, sino que para ello hacemos una forma experimental a través de un aparato que se llama el polarímetro. Entonces, en el polarímetro se nos da, colocamos la muestra, hay un tubo ahí de muestra, se hace incidir una fuente de luz y pasa por digamos así, un tamiz, un polarizador, ¿verdad? Que como hay luz de distintas frecuencias, entonces dijéramos, la pone en una sola dirección, en una sola frecuencia, perdón. Y al atravesar por el tubo de muestra, hay un analizador que nos va a dar hacia dónde se desvió esa luz polarizada. En el aparato. O sea que a nivel fórmula yo no puedo decir que yo veo una fórmula y yo digo, este es destro o este es levo. No puedo decirlo. Es más, ya vamos a ver a nivel de representación ya en una fórmula. Cuando es dextro la sustancia, nosotros le ponemos un signo positivo y cuando es levo, un signo negativo. Pero repito, no tiene nada que ver con familia D y con familia L. Pudiera coincidir en algunas veces, pero esta propiedad la determinamos experimentalmente. Bien. Y hay un concepto ahí que es de muta rotación. Muta cambio de rotación. Es el cambio de la actividad óptica a través de un espacio determinado. Por ejemplo, la actividad óptica o la rotación específica tiene algunos valores, por ejemplo, glucosa. Pero recuerden ustedes que en química general les hablamos de que las propiedades físicas, digamos así, se mantienen. Por ejemplo, yo si hago bien el procedimiento, le saco el punto de fusión, por decir algo, a un sólido, mañana se lo hago, me da el mismo valor. Sin embargo,
Vaya, poniendo ahí ese ejemplo de glucosa, si después de 8 horas le mido la rotación o la actividad óptica o la mutarotación, voy a obtener otro valor. Entonces, precisamente se debe a esta propiedad que presentan algunas sustancias, ¿verdad? No todas, por supuesto. Porque, repito, las propiedades físicas no pueden cambiar, ¿verdad? Es como, yo entiendo que la propiedad física es como una huella, ¿verdad? Que distingue una sustancia de la otra. Bien. Vamos ahora a hablar de una serie de conceptos que no son raros, solo son así, probablemente algunos no los hemos oído, pero en el fondo ya van a ver que no es la gran maravilla, sino que al ubicarse uno en el nombre, ahí ya, esa es la palabra enantiómeros. ¿Cómo los vamos a identificar nosotros? Y aquí, fíjese que vamos a hablar de fórmulas. Son imágenes y hay una palabrita ahí, no superponibles. Imágenes y no superponibles. Por ejemplo, yo pongo mis manos y las traspaso, por decir así, no se superponen. Ustedes pueden hacerlo igual, así enfrente las ponen y no es el mismo átomo que ustedes ven. Ahora, pueden ser ellos destrógiros y levógiros. Y hay una palabrita ahí de que hay una mezcla racémica, en el 50% es dextro y el 50% levo. Por supuesto, ahí no hay actividad óptica. Entonces, el punto peculiar aquí anda que son imágenes. Ya lo vamos a ver con fórmulas. No se superponen. Y veamos. Por ejemplo, vean aquí. Yo tengo de alanina. Como puedo ver aquí, yo tengo el átomo de carbono, los sustituyentes son iguales. Perdón, en la imagen, perdón, en el espejo. Pero lógicamente este es mi carbono quiral. El negrito acá es el carbono quiral, tiene el grupo carboxilo, el hidrógeno, CH3 y NH2. Voy a decir una palabra, ojalá que sea la adecuada para darme a entender. Le pongo un espejo. Entonces, lo que sucede es que yo veo que se me hace una imagen aquí, ¿verdad? Tengo acá en el COH enfrente, el CH3 aquí. Tengo el NH2 aquí y el hidrógeno. Esto es lo que nosotros decimos a nivel moléculas, que así como las que las ponemos enfrente, entonces me coinciden los átomos. Entonces a eso es que lo llamamos imágenes. Por ejemplo, yo hoy en la mañana, ¿verdad? Me puse enfrente del espejo, ¿verdad? Y me puse a decir, ay Señor, qué maravilla la que has hecho en mí. ¿Verdad? Estaba viendo yo a mi enantiómero, ¿verdad? O sea, y estaba yo ahí, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Pero aquí lo establecemos en base a átomos, en torno a un carbono quiral. Entonces, cuando ustedes me oyen esa palabrita de imágenes, es que tenemos dos moléculas, como que si las pusiéramos enfrente y como que fuera un espejo, y si se sale exactamente la imagen, el mismo número de átomos, la orientación de los átomos en torno al carbono quiral, entonces yo digo que estoy con enantiómeros. Por ejemplo, vean acá. Yo tengo mi carbono quiral. Y vean ustedes en la imagen, aquí está el espejo. El amarillo, el verde y el rojo. Y aquí, como lo que tengo acá, como que si fueran imágenes en el espejo.
Y el ejemplo típico, vea, de nuestras manos, a no ser que alguien pues tenga algún problema, pongo enfrente las manos, ahí, pero originalmente nuestras manos son eso, son enantiómeras, ¿verdad? Entonces son imágenes en el espejo. Pero como esto es química, ¿verdad? No es imagionología, ¿verdad? Sino que es química. Se trata de átomos. Aquí el átomo amarillo, la molécula amarilla, la molécula roja y la molécula verde. Entonces, son imágenes en el espejo. Y eso lo vamos a pasar acá ya a fórmulas. Por ejemplo, vaya, porque ese es el rollo, ¿verdad? Está bien la definición de enantiómero, pero yo quiero verlo a nivel fórmula. Y siempre para los enantiómeros tienen que ir dos formulitas y ustedes tienen que comparar entre ellas. No voy a salir yo de vivo poniéndoles una y que les diga son enantiómeros, a no ser que yo les diga dibuje o escriba el enantiómero de esta fórmula. Vea, eso sería otros $5. ¿Vea? Entonces, pero yo debo de ponerle las imágenes. Repito, si yo quisiera que me escribieran el enantiómero de una fórmula, entonces esa es otra cosa. Pero lo que hacemos es colocar parejas. Por ejemplo, vaya, miren, este compuesto tiene los mismos átomos y decimos así, este es el espejo, esta es la imagen, el hidrógeno lo tenemos aquí y el bromo acá. A eso es lo que llamamos imágenes, o sea que pongo las fórmulas a la par y veo los átomos cómo están distribuidos y si ellos son imágenes, pues caen dentro de los enantiómeros. Ahora, la otra forma de identificar enantiómeros es que dice que no superponibles. Entonces, por ejemplo, mis manos son imágenes, son enantiómeros. Pero si yo los pongo enfrente, pero si las pongo así, no coinciden, ¿verdad? Entonces, no son superponibles. Es como esto. Si esta molécula la levanto y la paso acá, no se me superpone. Por ejemplo, acá me quedaría el hidrógeno encima del OH y aquí el OH encima del hidrógeno. Acá el bromo por el hidrógeno y el hidrógeno en lugar del bromo. Entonces no se superponen. Son imágenes, pero no son superponibles. Entonces atención a esto. Los enantiómeros, características, imágenes. Y también el mismo número de átomos. Ahí es otra cuestión que debemos de tener claro. Yo no puedo poner, por ejemplo, sería como una falta de respeto, a ver si se han fijado en la clase, ¿verdad? Que ponga una estructura de 5 carbonos con otra de 4 carbonos. Ahí no, desde ya les digo, no vayan a salir ahí que hay. Ahora veamos entre C y D. Vean, les pasamos el espejo, imágenes. Y los hidrógenos acá. Los superponemos, o sea que levantamos esta molécula, no toda coincide, ¿verdad? Entonces esos serían pareja de enantiómeros. Ahora, algo importante. Acabo de hablar de una familia debido a los enantiómeros en destrógiros y levógiros. Y se representa los destrógiros con un signo positivo y los levógiros con un signo negativo. Ahora, hay una notación o simbología o nomenclatura, como le querramos llamar, en familia D y familia L. Eso no se refiere, aquí no quiere decir que es destrógiro y que es levógiro. No tengo el dato, pero probablemente no sé cuándo coincida un destrógiro con alguien que pertenece a la familia D y la familia L, ¿verdad? Cuando decimos que pertenece a la familia D, el OH, o sea,
configuración del último centro quiral y particularmente el OH o cualquier otro átomo, se encuentra, dijéramos, a la derecha nuestra, y a la izquierda de la fórmula, nuestra derecha. Entonces ahí pertenecen a la familia D, a la configuración del último carbono quiral. Y familia L a la izquierda nuestra, ¿verdad? Del último carbono quiral. Ahora, pregunto, ¿puedo decir yo que estas sustancias son destrógiros o son levógiros? Pregunta. ¿Será o no será? Debido a la posición del OH. Sí, solamente uno, no me respondan todos que verá que padezco del oído, niños. ¿No hay nadie ya en clase? Nobody. Yo leo 34. No sé. No sé. No sé. Se fueron de la clase. Se durmieron. Nadie. Ah, vaya, la pregunta del millón ahí es que si yo puedo decir así nomás a nivel fórmula que este es un destrógiro y que este es un levógiro. ¿Puedo asegurarlo eso? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Eso dijimos que lo determinábamos en forma experimental. Lógicamente hay gente que sabe, ¿va? Y conoce bien, ya tiene esto bien, pero nosotros en forma experimental. Para nosotros, ¿verdad? Tenemos que verlo si va a ser destrógiro o levógiro a través de forma experimental. Familia D y L se refiere a esta posición de este grupo en el último centro quiral. Bien. Y ahí tenemos familias D, familias D, familias L, familias L. Así es que establezcamos esa pequeña diferencia entre destro, levo, o familia D o familia L. Seguimos, ¿verdad? D, familia D. Y fíjense que acá, esta es familia D, pero aparece como un levógiro, miren. Familia D, pero aparece como levógiro también. Entonces, pues, atención a eso, es una pequeñita diferencia, pero bien importante establecer. Ahora, sucede que estas sustancias, los enantiómeros, tienen una importancia en los fármacos, en los medicamentos. Por ejemplo, fíjense ustedes lo que tenemos acá, que la L-Dopa es útil en el Parkinson y la D no, fíjense. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? O sea que en la industria farmacéutica, en la elaboración de medicamentos, no es algo así que van a agregar este y este y este, sino que es prácticamente bien importante saber cuáles son, dijéramos, son funcionales o son, dijéramos, de acuerdo a un cuadro que presente un paciente. ¿Va? Imagínense ustedes el ibuprofeno, el dextro es el que es activo, dijéramos, y el levo no es activo para nosotros. ¿Verdad? Entonces aquí hay un cuadro de una serie de sustancias. Levo, el ibuprofeno, acabo de hablar ahí de aquel dextro, y así sucesivamente, que vamos a tener su actividad en nuestro cuerpo. Buena función que queremos que se desarrolle. La importancia, pues, que tengamos claro esta parte. Bien,
Entonces hemos hablado de enantiómeros. Lógicamente esos aspectos lo ven en farmacología, en bioquímica, fisiología. A ver, ahí entran con más detalle. Nosotros les damos lo básico, la orientación para que cuando lleguen a esas asignaturas, pues tengan alguna base, ¿verdad? Algún conocimiento previo con respecto a esto. Bien, sigamos. Hoy vamos a la otra familia. Habíamos visto los enantiómeros, que eran imágenes. Por ejemplo, ustedes y yo, cuando nos colocamos en el espejo, somos enantiómeros. Y por decir algo así, ¿verdad? Para hacerlo, ¿qué? Un poco sencillo a la cuestión, pero ya lo vieron a nivel de fórmulas, que es lo que tenemos que ver. Bien, veamos ahora qué sucede si las sustancias no son imágenes, las fórmulas no son imágenes. Imagínense ustedes que le llamamos diasterómeros. Diasterómeros. Los diasterómeros no son imágenes y siempre siguen que no son superponibles. Son ópticamente activos, pero no son imágenes. Y esa sería este cuadro es el no imágenes. Se sigue lo mismo, no superponibles y ópticamente activos, para diferenciarlos de los enantiómeros. Los enantiómeros, imágenes. Los diaste, no imágenes. Siempre la misma, no superponible. Sigamos con esto de diasterómeros. Vean esto y esto quiero que lo agarremos bien, ¿verdad? Los diasterómeros tienen orientación diferente, orientación con respecto a los carbonos de uno o más, valga la redundancia, carbonos quirales. Y si estamos considerando, por ejemplo, carbohidratos o monosacáridos, la posición del grupo OH. Entonces, los diasterómeros, pues, y eso es lo más importante, lo que nos interesa más con respecto a eso. Entonces, fíjense, no imágenes. Si ya no son imágenes, eso nos tira a diasterómeros. Y vamos a tener las posiciones. Me atrevería a decir así, estamos estudiando monosacáridos. Por ejemplo, las hexosas. Orientación diferente de uno o más carbonos quirales del grupo OH. Bien, entonces nos quedamos ahí con esta definición. Hemos visto ya enantiómeros, imágenes. Diasterómeros, no imágenes. Y los diasterómeros hay un agregadito. Orientación diferente de uno o más carbonos quirales, el grupo OH. Bien, sigamos. Hay otro nombre ahí, epímero. Y fíjense ahí, ya lo vamos a ver a nivel fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Porque nos interesa a nosotros que definan, pero también clasifiquen en un par de fórmulas. Entonces, los epímeros, y bien de entrada, nos tira de que son diasterómeros, que solo se diferencian en la orientación de uno de sus carbonos quirales. Solo en uno. Atención a esto. Ahora, los epímeros, de hecho, son diasterómeros. Pero y quizás voy a ya aclarar de una vez, por efectos de clasificación, o solo vamos a establecer epímeros, porque a veces hay un juego ahí, mire, pero fíjate que yo puse diasterómero y usted no me lo tomó bien. Vamos a poner que si se diferencian solo en uno de sus carbonos quirales, epímero. Y si se diferencian en dos, vamos a poner diasterómero. Quedamos así para este grupo. Para evitar ese problema que a veces le preguntan a uno y que mire, pero yo puse tal cosa. Fíjense ahí lo que dice. Todo epímero es un diasterómero, lógicamente.
pero no todo diasterómero es un epímero, ¿verdad? O sea, como el epímero solo se diferencia de un centroquiral o carbono quiral, pues puede ser diasterómero, pero el diasterómero pueden ser de 2 y no es epímero. Y aquí, ya teniendo enantiómeros, diasterómeros y epímeros, nos piden que clasifiquemos en esas 3 clases, enantiómeros, diasterómeros y epímeros. Por ejemplo, vean ustedes, la de alosa y la de altrosa, los comparo. Aquí les pongo el espejito. Vaya, de hecho, descartamos enantiómero. ¿Por qué? Porque para ser enantiómero debían de estar todos los OH acá y acá los hidrógenos. Ahora, si no es enantiómero, puede ser diasterómero. Si la configuración de un carbono quiral, de 2 carbonos quirales es distinta. Cuando hablo de orientación, es al lado derecho nuestro o al lado izquierdo de la fórmula. O al lado, esta es la orientación que estamos hablando ahí. Vaya, entonces, vaya, enantiómeros estos 2 ya no. Descartado. Entonces, veamos. Fíjese la diferencia está solo en este carbono 2. Este es carbono 1, carbono 2. La diferencia solo está de este grupo OH, aquí lo tenemos, digamos así, posición D. Y este lo tenemos en posición L. De acuerdo a lo que acabamos de ver, él es epímero. Vaya, para el grupo lo vamos a poner así. Si solo hay una diferencia en la posición de un centro quiral, entonces epímero, aunque ya sabemos que todo epímero es diasterómero. Pero para evitarnos dificultades por cuestiones de evaluación, si solo se diferencian en uno, entonces vamos a ponerle que es epímero. Bien, sigamos. Veamos la altrosa con la glucosa. Vean acá el OH, la posición. Aquí están diferentes. El OH aquí, la posición en el carbono 3 es diferente a este. Entonces ya hay 2 carbonos quirales, entonces podemos decir que es diasterómero. Y así sucesivamente vamos clasificando. Primero perdemos si no es enantiómero, pues puede ser diasterómero o epímero. Entonces veamos. En estas pentosas, vean la orientación del carbono 3 es distinto. No son imágenes. Entonces, de hecho, no son enantiómeros. Pero la posición está en este grupo OH. Entonces, son epímeros. Hay otros ejemplos de epímeros. Ahí está señalado la posición de los grupos OH. Y aquí hay ejemplos de enantiómeros. Aquí sí bien claro. Vean ustedes acá la ribosa. Acá estos son, vean, imágenes enantiómeros. Imágenes, manosa, de manosa y L-manosa. Pero vean acá diasterómeros. Entonces ya no son imágenes. Entonces diasterómeros. Pero podemos resumir a fórmulas así, vean. Más simplificadas sin necesidad de poner OH y todo, o hidrógenos. Estos son los OH. Aquí lógicamente recuerden que estos son carbonos, los puntos de intersección acá. Intersección.
Estos son carbonos, carbonos, carbonos. Atención a esto también. Deben de tener el mismo número de carbonos. Por ejemplo, acá son 6 carbonos. Fíjense ustedes que aquí el OH está en distinta orientación entre 1 y 2. Y luego aquí los OH están en carbono 3 y hasta carbono 5 están en la misma orientación. Entonces, como solo la diferencia está de 1, y de hecho no son imágenes, entonces podemos decir que es epímero. Quiero aclarar de nuevo, todo epímero es un diasterómero, pero por razones de que siempre a veces hay ahí en una evaluación, para que no estemos en esa discusión, entonces vamos a poner que son epímeros y lógicamente son diasterómeros. Veamos entre 2 y 3, que son la orientación al mismo lado. Aquí solo se diferencia en el carbono 3. Estos son carbono 1, 2 y 3. En el carbono 3 vuelven a caer que son epímeros también. Veamos esto. Orientaciones. Epímeros también. Ahora veamos entre 2 y 4. Vean aquí, en el carbono 3 hay una diferencia. Y en el carbono 5, carbono 3 y carbono 5. Entonces, de una vez le vamos a poner diasterómero entre 2 y 4. Entonces, luego hay otros ejemplos acá para que ustedes establezcan y que lo revisémonos. Vea, tenemos un tiempito. Entre esta estructura, primero debo de ver el número de carbono, 6. Recuerden al inicio, puntos de unión aquí son carbonos. Posiciones diferentes. Y vean ustedes acá, posiciones diferentes. Entre carbono 2, diferente orientación. Entre carbono 4 y 5, diferente orientación. De hecho, estos son diasterómeros. Veamos este entre el 2 y el 3. Orientación igualita, se trata de la misma molécula. Vean. Entonces, esta parte, pues, como les repito, el concepto está bien, enantiómeros, diasterómeros, epímeros, pero a nivel fórmula es donde les vamos a evaluar. Está bien el concepto, pero a nivel fórmula. Y por último, casi ya queriendo concluir, tenemos que los anómeros son isómeros formados cuando un monosacárido cambia en la forma lineal a la forma cíclica. Cuando tenemos la posición de este carbono en la forma cíclica hacia abajo de la molécula, tenemos que son alfa, y cuando está arriba son la forma beta. Es lo que tenemos acá. Cuando está hacia arriba la posición del grupo OH debido al carbono anomérico, alfa y beta. Perdón, beta y alfa. Beta y alfa debido a la posición del OH en este carbono que llamamos carbono anomérico, es el que le da el nombre al alfa o beta, cualquier estructura. Y por último nos queda ahí una serie de ejercicios que está en que ustedes comparen entre A y B, C y D y así todos los pares que estamos trabajando. Entonces recuerden que nosotros acá trabajamos en pares y repito, a no ser que yo les ponga una fórmula y les diga escriba el enantiómero de esta fórmula o escriba el diasterómero o el epímero o los diasterómeros o epímeros que puedan existir. Esa es otra situación. Ahora, solamente quiero llamarles la atención. Hay algo pertinente que quiero hacerles ver, algo que estaba ahí hablándoles. Por ejemplo, entre A y B,
no puede haber isomería porque tienen el distinto número de carbono. No se puede. Entre A y C lo mismo y todos los demás entre B y C porque deben de tener el mismo número de átomos. Así es que con esto concluimos nuestra parte de isomería. Con esto estaríamos terminando ya la parte de aspectos introductorios y primeramente Dios, el lunes 25 estaríamos entrando ya a la primera familia orgánica que son los alcanos. Entonces, quedamos pendientes para el día de mañana. Tenemos virtual. Voy a decirle así, trabajo, tarea o con respecto a nomenclatura. Mañana a la 1, forma virtual. No van a venir acá, ¿verdad? Para el lunes tendremos clase a las 11, que entramos con alcanos, y a las 2 de la tarde, en forma presencial acá en el aula 26, tendríamos el primer corto teórico. Va a ser forma personal, no grupal. Desde ya les hacemos ver eso. Y solamente hay 2 alumnas que solo escribieron de que no podían esa hora. Entonces tenemos asignado de que vengan de 9 a 10 acá al departamento, pero previamente deben de mostrarnos ahí en su hoja de inscripción que les choca con anatomía. Así es que, dígame. Licenciado, es que el lunes nosotros tenemos clases desde las 8 de la mañana hasta las 11:50. El lunes. Sí, tenemos anatomía, sociología y química. Entonces sí nos choca a todos, a toda la gente. ¿Qué Porque- día tienen libre? Vamos a revisar con la licenciada ahí para poderles asignar. Pero vaya, mire, eso solo es para las personas que les choca en la tarde. Los demás, si usted no le choca en la tarde, tiene que venir aquí a tirarse aquí el examen corto teórico, ¿verdad? Presencial, ¿sí? Es que como la clase de química termina hasta las 11:50 el lunes. Correcto. Entonces, toda la sección 1 tenemos un examen de anatomía de 12 a 1, creo. Y luego Vaya. vamos con usted en la tarde. Correcto. Pero mire, ¿y el de anatomía es virtual o presencial? Tenemos que ir a la universidad. Ah, vaya, entonces de una vez aquí, hombre, nos echamos de una vez el rollo y el almuerzo y luego el examen de química. Les vamos a dar un tiempito ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y con respecto al examen suyo, ¿es obligación ir de uniforme? No, ya el examen no, pero sí, porque vinieron a anatomía, vienen así, pues no hay problema tampoco. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Sí? Está bien, gracias. Bueno, con gusto. Licenciado, Dígame. perdone, ¿no habría alguna posibilidad que los lunes se podría recibir la clase de química orgánica a las 10 de la mañana para que podríamos salir a las 11 y nos quede 1 hora de traslado más o menos, Sí. 1:10? Vaya, mire, el problema es que ya está, no es que sea que no quiera, va, ni, no, va, sino que ya están asignados los horarios y hay otra gente que tienen clase hasta las 11. Entonces se nos hace entonces vaya, mire, no hay problema si por A o B ustedes nos comprueban que tienen problemas por la hora, entonces, pues perfectamente les esperamos. Va a ser el examen de 2 a 3. Yo creo que un buen laxo, ¿verdad? Así es que eso sí, pues no poderle servir de esa manera, ¿verdad? Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, con gusto.